Bajo la leyenda de Barbanegra, el rey de los piratas, se esconde una verdad más oscura, una que dejó huella en las costas de América. En esta narración animada, exploraremos archivos ocultos que revelan cómo su reinado marcó los mares y lo que sería Estados Unidos. Capítulo 1. Orígenes y primeros años. Mucho antes de que aterrorizara los mares con el nombre de Barbanegra, se creía que era un inglés llamado Edward Teach. Nació alrededor de 1680 y su lugar de origen exacto sigue siendo un misterio. Algunos dicen que venía de Bristol, una ciudad portuaria muy activa, mientras que otros creen que creció en Jamaica, donde el mar era parte del día a día. Vivir cerca del mar despertó en Edward un sentido de aventura desde joven. Los puertos estaban llenos de historias sobre barcos con oro y caletas escondidas. De niño, habría escuchado rumores sobre barcos españoles cruzando el Atlántico, lo que encendió sus sueños de riqueza. Pero entonces no era pirata, solo un chico curioso que observaba los muelles. Cuando estalló la Guerra de Sucesión Española a inicios de 1700, Edward se convirtió en corsario, con permiso de la corona británica para atacar barcos enemigos. Los corsarios eran como piratas legales, con orden de atacar solo ciertos objetivos, como barcos franceses o españoles. Así, Edward aprendió a luchar en el mar y a navegar. Ese trabajo fue su paso a una vida más peligrosa. Cuando terminó la guerra, quedó sin empleo, como muchos corsarios. Alrededor de 1716, Edward Teach llegó a las Bahamas, donde vivían muchos piratas. En la isla de New Providence, conoció al temido capitán Benjamin Hornigold, quien vio su potencial. Edward demostró ser valiente e inteligente. Hornigold pronto le dio el mando de un pequeño barco. Ya no era solo un tripulante, ahora era un líder. Tenía un talento especial para la estrategia y la intimidación, habilidades que marcarían su futuro. En esos años pocos imaginaban que Edward Teach se convertiría en Barbanegra, el pirata más temido de su época. Pero mientras mejoraba en el mar, ya nacía una leyenda. Capítulo 2. El nacimiento de Barbanegra. Edward Teach pasó años aprendiendo los secretos del mar, pero en 1717 salió de las sombras y entró en la leyenda. Con el apoyo de su mentor, Benjamin Hornigold, Teach se convirtió en un pirata respetado, hábil en combate y sin miedo al peligro. Pero para infundir verdadero terror, no bastaba con habilidad. Necesitaba una identidad que sembrara miedo en sus enemigos. Así nació Barbanegra. Su primer paso hacia la fama fue capturar un enorme barco esclavista francés llamado la Concorde. No era un premio cualquiera. Teach lo transformó en un buque de guerra pirata, le puso 40 cañones y lo rebautizó como Queen Anne's Revenge. Al mando de uno de los barcos más poderosos del Caribe, Barbanegra reunió a más de 300 hombres, listos para sembrar el terror en los mares. Pero la fuerza no era suficiente.
Barbanegra sabía que el miedo era un arma tan poderosa como los cañones. Por eso creó una imagen aterradora. Su fama creció con cada ataque. Su flota navegaba por el Caribe y la costa americana, saqueando barcos mercantes y obligando a las tripulaciones a rendirse sin disparar. Muchos marineros, al verlo en la cubierta envuelto en humo, simplemente se rendían. Nadie quería pelear con un pirata que parecía salido del infierno. Pero Barbanegra no era solo brutal, también era un gran estratega. Se alió con otros piratas como Esté de Bonnet, un novato rico al que casi adoptó como aprendiz. Con varias naves y una fama creciente, Barbanegra se convirtió en algo más que un pirata. Era un rey de los mares, imponiendo sus propias reglas. En poco tiempo, Edward Teach pasó de ser un marinero común al pirata más temido del mundo. Tenía el barco, la tripulación, la fama y la táctica. La transformación se había completado, Barbanegra había llegado, y los mares jamás volverían a ser iguales. Capítulo 3. La edad de oro de la piratería. En 1718, Barbanegra estaba en la cima de su poder. Los mares eran suyos, y su flota pirata navegaba donde quisiera. Junto a su temido Queen Anne's Revenge, comandaba varios barcos más pequeños, cada uno lleno de piratas decididos a encontrar tesoros. Su flota se movía con rapidez, atacando sin previo aviso. Sus hombres saqueaban barcos en las costas de las Carolinas, Virginia y las Bahamas, tomando oro, armas y provisiones. Casi nunca tenía que luchar. Muchas tripulaciones se rendían apenas veían su figura entre humo. Su fama ganaba batallas antes de que empezaran. Pero ser pirata no era solo atacar. Barbanegra era un líder, y sus hombres lo seguían no solo por miedo, sino también por respeto. Repartía el botín de forma justa para mantenerlos leales. Las colonias británicas estaban cada vez más preocupadas. Comerciantes y gobernadores pedían ayuda contra el terror que Barbanegra causaba. A pesar de sus esfuerzos, el pirata seguía libre. Sabía que la Marina británica estaba ocupada, atacaba puntos débiles y desaparecía en el mar antes de ser capturado. Aunque muchos lo temían, algunos lo veían como un símbolo. Barbanegra representaba la libertad frente a las leyes estrictas de la corona. Pero hasta él sabía que esa época no duraría para siempre. Los británicos ahora enviaban barcos de guerra para detener a piratas como él. El cerco se cerraba y Barbanegra necesitaba elegir bien su siguiente paso. Quería un refugio donde esconderse antes de que lo atraparan. Aún controlaba los mares, pero la tormenta se acercaba. Su fama estaba en lo más alto, pero sabía que toda era dorada llega a su fin. Muy pronto haría uno de sus actos más audaces, el bloqueo de Charleston, un movimiento que lo enfrentaría con la ley. Capítulo 4. El sitio de Charleston. En mayo de 1718, Barbanegra estaba en la cima de su poder. Comandaba una flota pirata, con el Queen Anne's Revenge al frente.
pero quería más que saquear barcos, quería dejar su marca. Ese mes puso su mira en Charleston, Carolina del Sur, uno de los puertos más ricos y ocupados de las colonias. En una movida jamás intentada por un pirata, bloqueó una ciudad entera. La flota de Barbanegra tomó el control del puerto, deteniendo cada barco que intentaba entrar o salir. Los habitantes despertaron y vieron que su ciudad estaba aislada, sin comercio. Durante 5 días, Barbanegra y sus hombres saquearon al menos 9 barcos, llevándose oro, armas y provisiones. Pero esta vez querían algo más. Entre los barcos capturados había ciudadanos importantes de Charleston, incluso miembros del gobierno colonial. Barbanegra envió un mensaje a los líderes de la ciudad. Exigía un cofre de medicinas o mataría a los rehenes y quemaría la ciudad. El gobernador Robert Johnson enfrentó una decisión imposible. O se negaba y arriesgaba vidas, o cedía ante el pirata. Charleston no estaba lista para pelear, y Barbanegra tenía el control. El gobernador aceptó, y funcionarios se apresuraron a reunir las medicinas. Finalmente, después del terror vivido, se entregó el rescate y Barbanegra cumplió su palabra. Liberó a los prisioneros. Su mensaje había sido claro: ni siquiera una ciudad poderosa estaba a salvo de su furia. Con el botín en mano, Barbanegra y su flota desaparecieron antes de que llegaran barcos británicos. La ciudad quedó marcada. Charleston fue llevada a sus rodillas por un pirata que superó a cualquier autoridad. El bloqueo fue uno de los actos más atrevidos de la piratería. Pero Barbanegra sabía que había ido demasiado lejos. Su nombre encabezaba ahora todas las listas negras. Las autoridades no dejarían pasar la ofensa. Capítulo 5. Perdón y traición. Después del audaz bloqueo de Charleston, Barbanegra sabía que las autoridades británicas pronto irían tras él. Se había vuelto muy poderoso y sus enemigos querían verlo caer. Pero Barbanegra no era solo un pirata, era un estratega. En vez de huir, decidió aprovechar la oferta británica de un perdón real. Si lograba fingir que dejaba la piratería, podría quedarse con su fortuna y estar a salvo. En junio de 1718, Barbanegra y su tripulación llegaron a Bath, Carolina del Norte, un pequeño pueblo donde el gobernador Charles Eden era conocido por apoyar a los piratas. Allí, Barbanegra aceptó el perdón real y se convirtió en un hombre libre. A ojos del público, parecía que el pirata más temido de América se había retirado. Incluso compró una casa en Bath y, según algunos, se casó con una mujer local. Pero Barbanegra no pensaba quedarse en tierra. Aunque estaba perdonado, en secreto siguió con sus crímenes, usando las islas cercanas como base para el contrabando y los saqueos. Evitaba atacar barcos británicos directamente, lo que permitía al gobernador Eden ignorar sus acciones a cambio de una parte del botín.
Por un tiempo, Barbanegra fue pirata y hombre libre al mismo tiempo. Sin embargo, la noticia de sus crímenes se extendió. Comerciantes y líderes en Virginia estaban molestos de que Carolina del Norte protegiera a un pirata. El gobernador Alexander Spotswood de Virginia decidió actuar. No veía a Barbanegra solo como pirata, sino como una amenaza al control británico en las colonias. Si Carolina del Norte no hacía nada, Spotswood lo detendría él mismo, incluso si eso rompía la ley. Sin esperar permiso, Spotswood envió en secreto soldados de la Marina Real a cazar a Barbanegra. Eligió al teniente Robert Maynard, un oficial duro y con experiencia, para liderar la misión. Barbanegra no sabía que sus enemigos ya estaban cerca. Aún estaba en Ocracoke Inlet, una tranquila ensenada donde solía anclar su barco. Al amanecer del 22 de noviembre de 1718, Barbanegra vio dos barcos acercarse a su escondite. Ya no había tiempo para huir. Había pasado años desafiando a reyes, gobernadores y la marina. Ahora, con solo unos pocos hombres, se preparó para pelear. La batalla que siguió sería una de las más famosas en la historia pirata. Capítulo 6. La batalla final. El capitán pirata, que había dominado los mares por años, ahora estaba atrapado con solo una pequeña goleta y unos 20 hombres. Pero Barbanegra no pensaba rendirse. Brindó con su tripulación, jurando que no daría ni pediría piedad. Cortó la cuerda del ancla de su barco, el Adventure, y se preparó para luchar. Cuando las goletas de Maynard se acercaron, Barbanegra ordenó una potente descarga de cañones. Los disparos destrozaron los barcos británicos y mataron a varios marineros. Humo y fuego llenaron el aire. La nave principal de Maynard, muy dañada, quedó a la deriva. Barbanegra pensó que ya había ganado, pero Maynard tenía un plan escondido. Había ocultado a la mayoría de sus hombres bajo cubierta, dejando solo unos pocos a la vista para parecer débil. Barbanegra cayó en la trampa y se acercó para el golpe final. Cuando los hombres de Barbanegra abordaron, los soldados ocultos de Maynard salieron de repente, sorprendiendo a los piratas con disparos y espadas. En el centro de todo estaba Barbanegra. Le dispararon 5 veces, pero no cayó. Testigos dijeron que luchaba como un demonio, como si nada pudiera detenerlo. Pero ni siquiera él podía resistir más. Un golpe fatal en el cuello lo derribó. El rey de los piratas cayó con la espada aún en la mano. Su tripulación se rindió al ver a su líder muerto. La muerte de Barbanegra marcó el final de una era. Su cuerpo fue llevado a Virginia, donde fue exhibido como trofeo. Pero su leyenda no murió. Algunos dicen que su fantasma todavía ronda la costa de Carolina. Su nombre sigue siendo uno de los más temidos de toda la piratería. Aunque su tiempo en el mar fue breve, su historia se volvió inmortal. Los grandes piratas, dicen, nunca desaparecen del todo. Si te gustó el video, dale un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.